Rubén me habló de la mesa esta después de Auschwitz. Pensaba justamente en la frase, ¿no es cierto? Esa frase que acuñó Adorno en su teoría estética sobre esto del después de Auschwitz. Él se preguntaba si es posible escribir. ¿Es posible escribir después de Auschwitz? ¿Es posible escribir poesía lírica? Aclaró después, ¿es posible escribir poesía lírica después de Auschwitz? Y él se respondió, no, no es posible escribir primero, y después ahondó esa exposición y dijo, no es posible escribir con los mismos signos culturales que crearon esa cultura de Auschwitz. Es decir, sí hay que escribir con otros signos culturales que no son aquellos que crearon el exterminio. Entonces, esta frase que nos convoca tiene que ver, o por lo menos yo la pensé, en tres líneas. Una línea retórica y estética, que sería esta, otra línea cronológica e histórica y otra línea traumática, si se quiere. La línea esta estética es escribir diferente o cómo nombrar, es decir, cómo nombramos. En este cómo nombramos, justamente estuve hace poquito en la Feria del Libro de Madrid, saliendo de la mesa, me traje 2 libros especiales para compartir con ustedes. Uno de Dror Mijani, que es Habitación sin vistas, diario de guerra en Tel Aviv, y otro de Isabella Hamat, Reconocer al extraño. Uno de un israelí, otro de una palestina que vive en Estados Unidos. Y un libro de Simone Weil que tiene un ensayo exquisito que se llama No comencemos a hacer la guerra de Troya otra vez. No comencemos otra vez a hacer la guerra de Troya. Y ella dice que en realidad la guerra de Troya, las guerras, nacen por una ilusión. Sí hay cuestiones y causas económicas, políticas, recuperación de territorios, pero en realidad es una ilusión lo que determina que uno comience una guerra. Una ilusión quiere decir, para Simone Weil, una ficción. ¿Helena existió? ¿Helena existió o fue una ficción, una ilusión? Entonces, si queremos que no existan guerras o ciertas guerras, porque ella distingue entre guerra y lucha, es interesante ver esto, dice que la lucha no se puede evitar, pero la guerra podría evitarse. Para evitar la guerra, según ella, habría que escribir otro tipo de ficciones. Y justamente, Dror Mijani lo que dice es, ¿qué nos llevó a nosotros a que nos esté sucediendo esto? Esto quiere decir las cuestiones del 7 de octubre, las acciones que le siguieron, ¿por qué estamos inmersos en esta situación? Y él dice, quizá fue una ficción, y trae el relato de Sansón y Dalila, que ahora voy a compartir con ustedes. Pero antes de pensar en esto de cómo nombrar, me gustaría también pensar en quién nombra. ¿Quién nombra? En este último tiempo hemos visto en los medios de comunicación y también en las redes sociales la acusación de genocidio por parte de la comunidad en relación a las acciones de Israel. Es decir, entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamas, entre Israel y el grupo palestino que vive en Gaza. Digamos, todas estas son formas distintas también de nombrar, pero muchos acusan, y la comunidad internacional, y hablan de genocidio. Ahora bien, yo me quedé pensando en una situación. Por ejemplo, digamos, hay una persona en un bar y está con un gran dolor de cabeza, un gran dolor de cabeza. Y entonces viene el mozo y le dice, un gran dolor de cabeza, ya no puedo más. El mozo dice, creo que usted está teniendo una ACV. El señor se queda atónito, sigue, va al taxi,
Sube el taxi y le dice al taxista: tengo un gran dolor de cabeza, ya no puedo más. El taxista le dice: creo que seguramente usted tendrá una sedena. El señor mira por la ventana. Llega al hospital. Le dice a un médico: tengo un gran dolor de cabeza, ya no puedo más. Creo que usted está teniendo una CB. Si lo dice el médico, opera, hace una operatoria, hace una actividad, interviene sobre ese cuerpo. Es decir, lo que dijo la persona del bar, si el señor no iba al hospital, era algo anecdótico. Si lo dice también el señor del taxi, el médico es el que puede operar, en el sentido de, el libro de Simone Weil se llama El poder de las palabras. Las palabras tienen su poder, tienen una acción y un efecto operativo, pero también según quién las diga. El genocidio es un delito. El delito, todo delito, es una acción antijurídica y culpable. Esa acción antijurídica y culpable, para que sea tomada como acción culpable, tiene que ser determinada en un tribunal. Es un juez quien dice que es un delito, que es un genocidio, y ese juez puede promover efecto, que quiere decir acusar, quiere decir condenar, quiere decir resarcir, quiere decir indemnizar, quiere decir reparar. Cuando otro, que no es un juez, dice es genocidio, no hay ninguna reparación. No hay ninguna reparación. Y puede ser que sea socialmente muy aclamado. Esto es lo que pasaba, por ejemplo, en el caso del genocidio armenio, que intentábamos que la comunidad internacional lo conociera. Después de 100 años del genocidio, mucha parte de la comunidad empezó a reconocer, y en el 2020 sucedieron los hechos entre Armenia y Azerbaiyán, con refugiados y con expulsión de la población de Artsaj o Nagorno-Karabaj. Y entonces estos refugiados siguen por el mundo una también acusación entre los márgenes de genocidio, pero esto siguió, y esta gente sigue sin estar en sus casas, en su territorio. El territorio está perdido. Entonces, ¿quién nombra? Y si nombra el juez, o si tiene que nombrar el tribunal, ¿qué hacemos nosotros? O sea, ¿cuál sería nuestra función? Nombrando. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y entonces yo pensaba, siguiendo este recorrido, que quizás lo que nos cabe a nosotros, la responsabilidad que tenemos, es escribir o nombrar otro tipo de ficciones. Escribir otra ficción, otra ilusión, para que no ocurra esa Helena o para que no ocurra ese Sansón. Dror Villani cuenta entonces que sabemos la fuerza que tenía Sansón por su cabello, sabemos de la seducción de Dalila, sabemos el corte del cabello y que él queda sin su fuerza, hasta que ahí encarcelado le crece el cabello. Y cuando le crece el cabello, dice lo siguiente. Dice el relato: palpó las dos columnas centrales, apoyó las manos contra ellas, la derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo con los filisteos. Y se estiró con fuerza, y se derrumbó el edificio sobre los gobernantes y sobre todo el pueblo que en él había. Y los que mató al morir fueron más que los que mató en vida. Muera yo con los filisteos. Si los filisteos van a morir y voy a morir yo también, dice Dror Villani, tengo que contar esta ficción, tengo que contar esta historia. O quizás, dice él finalmente, si la culpa era la Biblia, entre comillas, tendría que haber otra Biblia. Y yo me quedé pensando, ¿en verdad en Occidente nuestra Biblia es la Biblia? ¿Cuál es nuestra Biblia en Occidente, en todo el Occidente? ¿A qué le creemos?
qué cosa creemos. Creemos en este capitalismo de información, creemos en esta irrupción del dato. ¿Dónde está nuestra Biblia? Y si fuera así, entonces quizá allí mismo tendríamos que comenzar a escribir distinto. Quitar la identidad de donde está, y acá también leo algo de este texto, que Dror Villani es israelí, y judío israelí, y su esposa no es judía. Entonces él escribe: en algún lugar, quizás aquí, tienes que incluir en este diario la conversación que mantuviste con Sara hace unos meses, Sara, la esposa. Y entonces Sara le pregunta: ¿soy judía? Le preguntó por primera vez en su vida. Al principio tartamudeabas, le decías que para ti, por supuesto, que lo era, pero ella no se daba por vencida. No. Según el Estado de Israel, no lo eres. Te viste obligado a decirle finalmente. Entonces, ¿según quién soy judía? Me preguntó. Según Hitler, le contestaste. Contar de otra manera, porque también pensaba en esta cuestión que les comentaba al principio de lo cronológico. Después de Auschwitz, el 6 de agosto de 1941, se destruyó Hiroshima y Nagasaki. Después del estupor y del horror, hubo más estupor y horror. El estupor y el horror genera más horror. En cuanto a cómo escribir, Susan Hubbard es una académica que tiene un libro que se llama Poetry After Auschwitz. Ella dice que en realidad quería ponerle otro título. El título que quería poner era Poetry nach Auschwitz. Nach es en alemán después, after. ¿Por qué? Porque quería ingresar la lengua extranjera, en realidad quería ingresar la lengua del enemigo para producir esta extrañeza, esta dificultad, esta confusión. Porque según ella, la estética de los poetas holocausto, lo dice así: poetas holocausto, no dice poetas del holocausto, no dice poetas holocausticos, como podríamos llamarlo nosotros, sino poetas holocausto, con mayúscula. Como los ingleses utilizan el gentilicio, como si fuera, por ejemplo, como si dijéramos poetas españoles, poetas gallegos, poetas franceses, poetas holocausto. Holocausto es un lugar, un espacio que se habita. Estos poetas escriben desde la noción del trauma, es decir, esa confusión entre el antes y el después. En realidad no hay después. Y otra vez voy a la frase: después de Auschwitz no hay después, no hay, porque todo el tiempo es hoy. Y por eso hay una fragmentación en los modos de escribir, una confusión, una utilización del hipérbole. Y ahí el trauma, porque estos poetas y la escritura holocáustica para nosotros se escribe desde el trauma, que es sin tiempo. El pasado es el presente, es el futuro, es hoy. En cuanto a Isabella Hamad, ella dice que Bar-Said considera que su estructura y su esqueleto mental estuvo formada por la novela del siglo XX. Esa novela que hoy ya está desarticulada. ¿Qué es lo que nos conforma a nosotros? Y ella propone reconocer al extraño en cada cosa que hagamos. Ese extraño, no al extraño nuestro, sino a nosotros mismos como extraños, a nosotros mismos como extraños. Y para eso trae la figura de Moisés, que claro, ya la estudió Freud cuando consideraba a ese Moisés legislador. El Moisés legislador es egipcio. El legislador de los judíos es egipcio. Traer a ese extraño.
Y acá hablamos recién de memoria, cómo recordar, qué recordar, la necesidad de recordar. Y yo pensaba que, bueno, en realidad la constelación del hecho memorioso, memorial, está basada sobre todo en el hecho culpable o culposo del hombre blanco de Europa Central que realizó un hecho catastrófico y calamitoso y que entonces construye toda una teoría de la memoria y el resto cree que en esa construcción también de los hechos que fueron víctimas van a ser recordados. Y el recuerdo se desmaterializa. Es lo mismo la memoria para un pueblo vencido que para un pueblo vencedor. Actúa de la misma manera, tiene el mismo efecto esa palabra que recuerda. Y ahora me gustaría leer un fragmento de un libro que va a aparecer pronto, que se va a llamar Detonaciones y dice así. ¿Estoy bien? Occidente se consolida sobre una literatura ilustrativa. Aunque los poetas se afirmen bajo el poder de los anales de las crónicas, los edits, el teórico de las guerras, dice que en la historia manda la geografía. Mahmoud Darwish, el poeta palestino, que en la película Nuestra Música de Godard dice que en realidad él toma la voz de los troyanos. ¿Quién habla por los troyanos? Y él dice, bueno, los palestinos en realidad todo el mundo habla de los palestinos porque tenemos al enemigo más famoso, dice. Y tener el enemigo más famoso tiene dos consecuencias, una buena y una mala. Una buena, que todo el mundo habla de nosotros, eso es bueno. Una mala, que al ser el más famoso también es el más poderoso y que también entonces podría aniquilarnos. Y esto lo dice en la película. Mahmoud Darwish, el poeta palestino, se anunciaba como un poeta troyano, privado de dejar huella de su derrota y privado del derecho de proclamarlo. Él afirmaba que aceptaba el sometimiento, pero no la rendición, y así se constituía como parte de un pueblo que podía desaparecer del mapa, pero no de la historia, eso escribe él. Desventurados los esfuerzos como los de los troyanos, poetiza Kavafis, escritor griego originario de Constantinopla. Llora la memoria y la pasión de nuestros días, amargamente Príamos y Hécuba lloran por nosotros. Eurípides da un tratamiento diferente a la injusticia y la venganza entre los ciudadanos que entre el ciudadano y el extranjero. Las erinias, esas furias que buscan la sangre por el artefacto del proceso devenido en aura, se convierten en las euménides, las benevolentes, es decir, no son expulsadas de la ciudad, sino que son integradas luego del juicio. Luego de matar, luego de que haya un juicio, entonces se integran. Sin embargo, Hécuba, la troyana, la reina esclava extranjera, es convertida en una perra y enterrada en el Cinocema, el sepulcro de la perra. Eurípides sitúa la acción en Tracia, hoy Galípoli, Turquía. Hécuba había matado a Poliméstor y a sus hijos, luego de arrancarles los ojos. Recordemos que Poliméstor, rey de Tracia, había acabado con la vida de su hijo Polidoro. La degradación a la animalidad de Hécuba adviene en la tumba un signo, una señal para los marinos. Sin embargo, en Ovidio, la muerte no acaba con la pena de la reina, ella debe continuar su vida, sin hijos, sin marido, sin ciudad, como esclava y esta vez como perra. La transformación, la metamorfosis ocurre en cabeza de una vengadora extranjera. Cuando los hijos son sacrificados y la reina es tomada cautiva y esclavizada, en el caso de Hécuba, lo que se escucha es un ladrido. El reparto de las mujeres troyanas en las troyanas puede leerse como esa distribución del botín de guerra.
La tierra, que siempre es representada como una mujer, es ofrecida y no hay memoria que salve la conquista del vencedor. ¿Acaso suceda con la diáspora que por definición no tiene un lugar donde volver en caso de pertenecer a un pueblo vencido? Alce una voz que solo pueda convertirse en aullido, en monumento, en piedra. Bueno, dejo estas preguntas que es lo que tengo. Preguntas. Muchas gracias.